familia hispana. Gracias por estar con nosotros compartiendo lo mejor de esta semana en WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyaman Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Mis buenos panas mayulleros, el pasado episodio de SmackDown comenzó con la presencia de Jey Uso en el ring, quien públicamente estaba alabando la buena acción de su primo, el campeón universal Roman Reigns, dentro del evento Survivor Series por haber vencido al campeón de WWE, Drew McIntyre. Sin embargo, para sorpresa de Jey, los halagos no vinieron de la misma manera del hombre que se sienta a la cabecera de la mesa. Porque Roman Reigns vino a hablar del fracaso del equipo de SmackDown en Survivor Series frente al equipo de Raw. Y no olvidemos que Jey Uso era parte del equipo de SmackDown. Le dice a Jey: tu fracaso es una vergüenza para toda la familia. ¿Para qué fue eso, amigos? Jey se puso como loco, sale del ring corriendo y se encuentra a Otis, que venía rampa abajo porque iba a competir. Lo destroza a tal punto que el tractor cuello azul no pudo participar en la contienda que estaba pautada para él. Algo parecido le hace más tarde a Daniel Bryan después de haber perdido una lucha por el campeonato intercontinental, donde mi caballo Sami Zayn exitosamente defendía su preseo. Quien sí da el paso al frente es Kevin Owens, quien le dice al campeón universal: oye, tú tanto que hablas de la familia y los tratas como basura, mira lo que le haces a Jey Uso. Y pueden creerlo, amigos, eso gesta el evento estelar de la noche donde Kevin Owens se enfrentaba a Jey Uso. Y la pregunta que teníamos en la cabeza era si Jey Uso iba a ser capaz de hacer las cosas mejores, digo, como fue instruido por su primo, el campeón universal. Yo creo, personalmente, que KO no está haciendo esto para fastidiar a Jey. KO lo está haciendo para fastidiar a Roman Reigns. ¡Oh! La paralizadora. Nadie en casa, en el esquinero. Tremenda lucha, mi madre. Toma, el esquinero también. Ajá. Claro. Tiene que buscar medidas. Y aplicarlas. La silla metálica, ¿por qué no, verdad? Esto obviamente va a descalificarlo. Obviamente, estaba claro. No se trata de la victoria. Se gana más a veces sin pensar en una victoria. Porque la victoria es algo aparente. La victoria simplemente es ¡ey! Algo del momento. El respeto y el miedo es algo que es imperecedero. De eso se trata en este momento para Jey. Roman Reigns, and did you see the look in Jey's eyes? Vean la cara de Jey. So like a man possessed right Es now. como un hombre poseído en este momento. Está completamente cegado, repito. Tiene demasiadas ideas en la cabeza y necesitaría una cabeza mucho más grande para que tantas ideas quepan. ¡Oh, lo paralizó! ¡Lo paralizó! Sin embargo, vean. Sigue haciéndolo todo para que Roman Reigns se sienta orgulloso de él. Ay. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sí, por encima de la mesa! Que también es un saco de malas ideas. Kevin Owens. ¡Oh! El combate ya terminó por descalificación. Y él venció. ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Le está dando lo mismo a Jey. Are you watching, Roman? ¿Estás viendo, Roman? Are you watching? ¿Estás mirándolo? Because I've been watching you. Porque yo te he estado mirando a ti. Is this your family? ¿Esta es tu familia? Where are you? ¿Dónde estás tú? This is happening to your family. Así es que yo trato a tu familia. Because of you. Por culpa tuya. You want people to fear you. ¿Tú quieres que la gente te tenga miedo? I fear no one. Yo no le tengo miedo a nadie. Pero ya. Incluyendo you. a ti. No, come on, enough. Roman, You got a problem with me? ¿tienes un problema conmigo? Come say it to my face. Ven y dímelo en la Come cara. on, Roman. ¡Vamos, Roman! Come on, Roman. ¡Vamos, Roman! Come find me. ¡Ven a buscarme! Come find me. I'm the head
Ven a buscarme, yo soy el que está en la cabecera de esta mesa. Hablando de gente que se volvió loca. Pero KO. Se lo dije desde el comienzo, él no estaba mandando un mensaje para Jay. Su mensaje era para Roman. ¡Oh, no! Lo paralizó otra vez. Ni siquiera se pertenece. Lo ha destrozado con todos los silletazos que le dio. KO. No tienes idea de lo que estás haciendo. Y no porque no tengas talento, sino porque no vas a hacer lo necesario para poder detener lo que se te viene encima. Where are you? ¿Dónde estás tú? I'll be waiting. Te estaré esperando. Buenos días, vamos a hablar del tiempo. Ciertamente vamos a sentir esto por largo tiempo. ¡Oh, atraviesa la mesa! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Desde la escalera! ¡Oh, y una silla metálica! ¡Entra en la tormenta! ¡Mesas, escaleras y sillas! Mis buenos panas, hace 2 semanas en Raw, The Fiend interfirió en un combate entre AJ Styles y Randy Orton, donde ambos buscaban acercarse un poco más a una lucha titular contra Drew McIntyre por el campeonato del WWE. AJ Styles termina llevándose la victoria de forma fenomenal, pero repito, por interferencia sobre la víbora Randy Orton. Nos preguntábamos entonces, ¿por qué esta semana Randy Orton acepta ser el invitado especial en el segmento A Moment of Bliss? Ah, claro, luego lo supimos. Es que la víbora tenía algo muy claro en su cabeza. Tengo que hallar the Fiend's vulnerability. la vulnerabilidad del demonio. ¿Y sabes qué? It looks like I have. Me parece que Don't lo you he think? logrado, ¿no crees tú? Me asusta esa sonrisa de ella. Is that what the voices ¿Es in eso your head are telling you, lo que Randy? las voces en tu cabeza te están diciendo, Randy? That's what you hear? ¿Eso es lo que escuchas? Or are they telling you ¿O lies? te están diciendo mentiras? And I'm gonna ask you right now. Y te lo voy a preguntar ahora. Who's manipulating who? ¿Quién está manipulando a quién? Tremenda pregunta. Directo al hígado. ¡Oh! ¡Cuidado! See what I mean? ¿Te das cuenta? A eso me refiero yo. Sí, amigos, el demonio interfirió en sus asuntos de Orton la semana pasada. See what I mean? ¿Ves lo que yo quiero decir? Y tengo el presentimiento de que esto va a seguir pasando. ¿Viste el contrapunto que hay aquí, Cabrera? Sí. Y Orton sabe que no lo puede seguir ignorando. Esto es más que una guerra psicológica. Compadre, esto tiene que suceder ya. Es inminente la colisión. ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh! Ahí está. O la tiene cargada o la está utilizando como escudo. Dime tú. Yo prefiero no especular. No me queda claro. No tengo el mapa. The Fiend, el demonio está aquí. Algo feo puede pasar, Cabrera. Si está el demonio, algo feo puede pasar. Pero mira la cara de seguridad que tiene Orton. Pero mira lo que tiene las manos. ¿Será por eso? Como que está seguro de que The Fiend no se va a atrever a tocarlo si él tiene a Alexa en sus manos. Mira, el demonio quiere a Alexa. Cuidado con Alexa. Que chiquita pero picosa. Y no es la misma Alexa, Carlos. Claro que no. Se la entrega y se retira rápidamente. Orton no es ningún tonto. Who's laughing now? ¿Y ahora quién está riéndose? ¿Ah? Who's laughing now? ¿Quién se está riendo ahora?
Mis buenos panas, creo que esas voces en la cabeza de Randy Orton están más acertadas que nunca. Porque siento que la víbora encontró el punto álgido de The Fiend. Alexa Bliss. Oh, yo no voy a especular. Prefiero pasar la página y hablar de otra cosa que me impresionó. Un combate de candanga con burundanga que vimos en el pasado Raw. Estas tres superestrellas defendieron los colores de la marca roja y triunfaron como equipo en el evento Survivor Series. Real, Keith Lee, AJ Styles ahora se enfrentaban en una triple amenaza de muerte súbita con un premio muy especial. Enfrentar a Drew McIntyre por su campeonato de WWE en el evento TLC. ¿Quién consiguió ese privilegio? Vamos a verlo. Miren eso. Brutal, pero cae de pie como un gato con agilidad felina. Riddle va al ataque, lo cargan. Se bajó el pero viene el tremendo zurdazo. No, palma abierta que le quema el pecho a Lee. Dos palmas abiertas en los pectorales. El Riddle que rebota viene. Sube rodillazo en la cara para Lee. ¿Qué es esto, por Dios? ¡Tiene más! Otro rodillazo más. Lo derribó. El antebrazo fenomenal encima de Riddle. 1, 2 y gana AJ Styles. ¡Wow! Aquí está el ganador, el fenomenal AJ Styles. Carlos, si me permites decirlo, Riddle no ganó aquí, pero Riddle en este combate subió varios peldaños en WWE. Sin lugar a dudas. ¿Qué talento tiene ese muchacho? Aquí la experiencia de AJ Styles se impuso. Fue una tremenda batalla a nivel personal la que presenciamos entre Matt Riddle y Keith Lee. ¡Wow! ¡Qué triple amenaza de muerte súbita! ¡Qué combate! Y a pesar de todo el esfuerzo de Riddle y de Keith Lee, es AJ Styles quien se impone y se convierte en retador número 1 al campeonato de WWE de Drew McIntyre para el evento TLC. ¡Báilame ese trompo en la uña! Y luego de esa victoria fenomenal, AJ Styles se va a la mesa de transmisión porque quería ver más de cerca a su oponente de TLC, el campeón de WWE, mientras hacía equipo con su buen pana Sheamus para enfrentarse a la pareja más grande del siglo XXI, Miz y Morrison. ¡Hey, hey! ¡Oh, oh! Miz y Morrison! Ustedes ven el combate y yo sigo aquí bailando y cantando. Miz y Morrison. Se incorporación, los codazos para liberarse. 3 consecutivos al abdomen. Castigan la pierna. Lo engañó totalmente, parecía que le iba a dar en la cara, pero falló la patada y recibe tremendo rodillazo en la mandíbula y queda tendido a Morrison, al igual que el agresor. O sea, Sheamus. Por alguna razón se habían concentrado en Sheamus para que no entrara McIntyre, pero esto puede cambiar. Brutal. Casi se queda arriba, le cuenta 3. Sheamus tiene que darle el relevo a Drew, pasa por encima de Morrison. Morrison hace lo propio, brinca. Entra el Miz, entra Drew. McIntyre con lazo, primero disparando, otro. Engancha el Miz, lo envía al costado, rebota el Miz. ¡Oh! ¡Qué rapidez, qué suplex! ¿Cómo lo engancha? Y le repite los dos, casi lo sacó del ring. ¡Claro! Ahí viene Morrison. No pudo hacer nada. ¡Claro que le Lo lleva a salió! la esquina a volar. ¡Oh, no! ¡También a Tremendo él! suplex en la mano. Carísimo. Estómago contra estómago, pero lo hacen rápidamente. Es increíble. Falla el lazo a Miz. Desnucadora brutal. En pie de guerra. Drew McIntyre. Increíble. Ese es el campeón de WWE. Hey, Styles se incorpora. Cuidado. ¡Oh, no, Carlos! El señor Sheamus quiere que le dé el relevo a Drew. Bueno, como son amigos. ¿Lo quieres? ¡Oh! Pero Morrison está jalando a Sheamus, el que sigue contra el filo del ring, luego de cara contra el poste, lo tiene por encima de la barricada. Y no es que yo sea mal pensado, lo vi mejor después. Yo pensaba que Sheamus se había bajado a propósito. ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Fenomenal! ¡Tremendo! ¡Abrazo fenomenal sobre Drew McIntyre! Y el árbitro hace sonando campana. Aquí hay descalificación. Se lo quiere ablandar al Miz. Se lo quiere ablandar al Miz. El plan era en serio, Cabrera. Ya esto no vale, amigos. Esto termina en descalificación. No importa, se lo quiere ablandar para que Miz haga efectivo su paletito bonito. El Miz está reclamándole a AJ Styles. Entiéndelo, Miz, tú se lo propusiste. Morrison es el que va a castigar a Drew. ¡Cuidado! Starship Pain.
En nombre del dolor. Y bueno, solamente ahora hace falta que haga efectiva la oportunidad del Miz. Pero se están reuniendo mucho, están perdiendo tiempo. Rompe cráneos, pero el maletín, ¿dónde está? Ahí está el maletín, el maletín. Aparece el maletín. Vamos, lo trae. Ahí viene la muralla humana. Te lo dije. Entregándoselo a AJ Styles. Había mucha amenaza para el campeón. ¿Pero qué es esto? Eso no es oficial, el Miz no lo ha hecho. Lo quiere hacer AJ, pero no lo quiere hacer el Miz. Pero un momentito, y entonces, Miz, eso fue lo que tú Y por eso hiciste. le está diciendo al Miz, quizá AJ tenga razón. Pero es que le duele lo que le dijo Styles. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Le duele lo que le dijo Styles, ¿te Quiere acuerdas? hacer efectiva la oportunidad titular el Miz. Hasta punta de bandera, Morrison afuera. ¡Oh, no! Claymore. ¡Oh, no! Brutal, casi le arrancó la cabeza al Miz. Y mira quién quedó frente a él. Amigos, este combate no existe. El combate terminó hace rato, pero la acción está mejor. Un momentito, está pidiendo cacao aquí, AJ. Espérate, un momentito. Un poco de por favor, ya va, espérate. Yo estaba aquí de visita. Yo pasé. ¡Ey! Mira, lo sacan como un bebé del ring y se lo llevan cargado. Es mejor que te prepares, ¿sabes qué? Este me está agarrando porque si no te daría candaca como Pero rundaca. qué ridículo se ve AJ Styles, lo está cargando como un bebé. No, lo está arrastrando, Carlos. Lo está aguantando porque está Así. loco por montárselo encima, Así, sí. Al así campeón. cualquiera, hasta mi abuelita es valiente. Es mejor que esté contento de que me esté agarrando porque si no te daría lo... ¿Tú sabes qué? Big man! No, you let me down. You let me down and I'll tear him to pieces. Oye, ¿Viste? Si me sueltas, Yeah, te I'm gonna destrozo. tear you up. Si ¿Quién me le va a creer sueltas, te eso? destrozo. You're the luckiest man ¿quién le va a alive. creer Eres eso, el por hombre más Dios? afortunado de todos. This is as close as you're ever going Mira, to get. esto es lo más cercano que tú vas a estar a este título de WWE. Entiéndelo. I don't give a damn about Jackass and the Beanstalk over there. TLC, brother. Buenos días, vamos a hablar del tiempo. Ciertamente vamos a sentir esto por largo tiempo. ¡Oh, atraviesa la mesa! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Desde la escalera! ¡Oh, y una silla metálica! ¡Entra en la tormenta! ¡Mesas, escaleras y sillas! Amigos, no lo olviden, el evento TLC se acerca a pasos agigantados este mismo domingo 20 de diciembre a las 7 del Este, 4 Pacífico por WWE Network. Sabemos que será el rey del país de las Claymore, Drew McIntyre, defendiendo su campeonato de WWE frente a AJ Styles, el fenomenal. ¿Qué pasará cuando estas dos increíbles superestrellas se enfrenten en un ring de WWE por primera vez y con el campeonato de WWE de por medio? Eso promete, ¿verdad? Pero no coman ansias, que eso viene. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición de WWE en español. Y aquí los espero la próxima semana para ponernos al día como siempre con todo lo mejor que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Como Olga!